Bueno, mi nombre es Ramses Benjumea, soy director de arte, soy artista plástico. Eh, la labor he desarrollado a lo largo de más de 15 años han tenido que ver con procesos creativos distintos en la medida que uno va recorriendo los distintos lugares, los distintos dramas e historias que están abordadas, en mi caso, pues a nivel cinematográfico, y que involucra obviamente permearse de distintas culturas que le dan a uno un sustrato para poder pensar universos propios de las historias. Siempre hay un ejercicio transformador en uno en cada proyecto, cada lugar va dejando en uno una serie de huellas, experiencias que posteriormente son sumadas para, digamos, perfeccionar, y más que perfeccionar, tener unos ejercicios de relación con los entornos de una manera mucho más efectiva y mucho más directa y concentrada. Entonces, todo el proceso creativo ha sido un crecimiento, tanto personal como también en términos prácticos, que cada vez hacen, digamos, más rica la experiencia de poderse pensar un proyecto narrativo en el orden de lo creativo. Para mí, el abrazo a la serpiente significó todo un ejercicio de transformación, de conocer parte de un país que le es a uno completamente desconocido, con una gran riqueza cultural que de alguna manera no la tenemos en mente, y que solo cuando se tiene la posibilidad de integrarse y de generar relaciones con estas comunidades, empiezas a entender otras cosas que no están dimensionadas dentro de un mundo citadino que es el del que uno viene. Y digamos que en el orden espiritual y trascendental también hay, digamos, como una serie de eventos, ¿no? El encontrarse con el silencio, con la naturaleza, con el río y con los ríos, implicó también un cambio de conducta, ¿no? A mí me dejó una serie de espacios de reflexión y de actitud reflexiva frente a elementos de la naturaleza que, como decía, no podía concebir, porque obviamente no había tenido la experiencia con estos. Eh, yo siento que a mí me transformó por dentro y por fuera el abrazo a la serpiente. También fue un viaje para mí, fue un encuentro con un yo que no conocía, ¿no? En términos de abordar la historia en un escenario que uno no conoce, pero aparte de eso también vivir un poco la historia del explorador, pero ya, digamos, pasado a la práctica de uno y a la vida de uno también. Bueno, yo siento que el compromiso social y en el desarrollo cultural que tiene el cine tiene que ver justamente con esa vinculación de otras culturas, esa vinculación de otras historias que también son nuestras, la posibilidad de encontrar magia en eso que es desconocido, poder también visibilizar, digamos, distintos desarrollos, distintas cosmogonías, distintas maneras de aprender la naturaleza, que han estado ahí, quietas, esperando que nosotros las contemos, que nosotros las mostremos. Y esto a su vez también creo que aporta a tener una noción de país y una noción también conectada
a entender que existen, que son visibles, que están ahí para que nosotros de alguna manera también nos integremos y las integremos, ¿no? Hacer todo un ejercicio recíproco de aceptación de ambas partes, ¿no? Entender que el mundo colonial no es el único mundo que existe, ¿no? Sino que existen también unos orígenes de los cuales deberíamos abordar un poco más también, ¿no? Pero creo que esto es el principio también de vinculación de un arte que permite trascender la sociedad, sustrayendo o indagando en el pasado para hacer de verdad de nuestra cultura un evento que está vinculado a la memoria, al desarrollo de los pueblos y por supuesto a la integración que posteriormente beneficiaría o deberá beneficiar, digamos, este tipo de relaciones. Bueno, en las distintas producciones y básicamente en ese tipo de producciones que implica abordar nuevos territorios o nuevos espacios o espacios poco comunes, la integración y la vinculación de todos los parámetros visuales para darle un orden narrativo son justamente importantes para propiciar que el lenguaje visual sea rico y que de alguna manera permita que la historia que se está contando a través de los entornos, a través de esas naturalezas, estén potenciados, ¿no? Digamos, uno no puede perder la oportunidad de contar la historia a través de los distintos elementos que hacen parte de los entornos, las formas, las texturas, los colores, que integrados de una manera adecuada perfeccionan la posibilidad del mensaje o la posibilidad dramática de la historia, ¿no? Entonces siempre será importante entender el valor de los elementos circundantes y de los elementos que conforman una historia, porque cada elemento cuenta, pero cuenta a través de las sensaciones y a través de las emociones que se imprimen en el espectador. Bueno, el cine latinoamericano, en términos de las falencias y lo que le hace falta para tener ese orden de identificación o ese estilo, digamos que en países donde el cine se vuelve un elemento emergente en la cultura o en la producción de lenguajes artísticos, justamente hace falta una reivindicación con la memoria, ¿no? La memoria es algo que es fundamental para poder establecer identidad. Si uno hace una comparación con los demás países que de alguna manera tienen establecido unas prácticas cinematográficas, justamente es que son cinematografías que tienen identidad, ¿no? Aquí tenemos países que tienen una gran historia, ¿no? México y Argentina, que tienen un gran bagaje y una gran experiencia y que de alguna manera son un poco más fuertes, pero también porque se han valido de esos procesos de buscar quiénes son. Entonces, siento que los países sería importante ahondar aún más en la búsqueda de quiénes somos, ahondar en el asunto de la identidad y de la conformación y la configuración de lo que somos, no únicamente desde los procesos postcolonialistas, sino justamente también mirar desde los orígenes, ¿no? También hacer énfasis en los distintos escenarios y espacios que hay en los distintos espacios geográficos de Latinoamérica que permitirían o que permiten también la posibilidad de adentrarse en esos mundos que están por ser contados, ¿no? No únicamente la cinematografía debe ser desarrollada en historias que relacionen lo urbano o lo civil en ese orden, sino también esos otros espacios que conforman las distintas naciones y que conforman la idea de país, la idea de población que lo conforma.
película eh, que me parezca fundamental y que me haya tocado, a mí hay un autor que me encanta y es Stanley Kubrick. Y una película que me parece interesante es el desarrollo del Resplandor. El Resplandor eh, es una película de suspenso y terror psicológico que aborda la relación de lo contemporáneo con lo antológico indígena. Lo indígena no está tan evidentemente expuesto, pero sí hay una serie de eventos a través de elementos, de objetos que están ahí y que aparecen ahí y que de alguna manera toda esta desgracia se da justamente por ese rompimiento y esa dominación de algo sagrado que tiene que ver con lo indígena. Entonces, más allá digamos, lo espectacular que ha sido realizada, digamos, como la parte efectista que hay en algunos eventos, pierde esa nominación exclusiva de efectismo y lo potencia en la medida que si uno entiende ese drama se vuelve algo muy potente, muy fuerte en términos de el pasado y el presente de ese mundo que se plantea ahí en esa historia. Entonces esta es como las películas que más me asombran y además todavía me sigue produciendo pavor, que eso es bien particular con las películas que tienen que ver con el suspenso y, y el terror psicológico, porque en general películas de esa índole a medida que pasa el tiempo se va desvaneciendo porque vamos revelando el misterio. Esta yo siento que es una película que no terminará de ser revelado el misterio que hay en ella. Bueno, una película que yo podría recomendar de las cosas que he hecho justamente es Siete Cabezas, una película dirigida por Jaime Osorio y producida por Burning Blue. Una película que sucede en un páramo y tiene que ver con el desfogue y digamos como la naturaleza maligna del ser humano que no puede ser eh, controlada y que se desboca de alguna manera como de manera premonitoria a la sociedad, ¿no? Se da en una ambientación que tiene que ver con el páramo como relación a la fuente, a las fuentes hídricas, ¿no? Digamos como ese elemento vital, y es como poder hablar de cómo el mal se disemina hacia la humanidad. Es una película que tiene ahí un corte apocalíptico y que está enmarcada dentro de la vida, cómo se deforma y se pervierte para que el mal de alguna manera se manifieste. Y no como algo moral, sino como algo que está en nosotros. Siempre en las películas lo primero que sucede y que siento que es importante es que el guión lo cautive a uno, que inmediatamente uno tenga contacto con el guión sin ningún tipo de discurso, haya en uno una efervescencia y una necesidad por desarrollar esa historia, por darle imagen a esa historia. Después empiezan a aparecer justamente todos esos otros elementos que harán que uno establezca obviamente una conexión con el director o directora y pueda sublimar eso que está escrito en escenarios y en ambientes. Estos procesos, de alguna manera, siempre están llenos de emoción y la emotividad y la pulsión hacia esa necesidad es la que hace que todas estas cosas que aparentemente son imposibles se puedan desarrollar. Esto también se convierte en una invitación a todas estas nuevas generaciones que inician esta relación con lo audiovisual y básicamente también con lo cinematográfico, es poder
invitar a que esa emoción de alguna manera sea enfocada, sea llevada a través de una serie de prácticas que permitan entender las posibilidades del lenguaje cinematográfico y de posiblemente el enriquecimiento de este mismo para poder involucrar de manera muy especial sectores regionales que tienen eventos, historias y sucesos muy importantes que siento que deben ir a la cinematografía nacional con posibilidades obviamente de visibilización universal a través de un lenguaje, pero que todo esto se logra a través de la práctica, a través de la experimentación, a través de capacitarse en las distintas áreas y de ir justamente enriqueciendo un escenario o una escena cinematográfica local que de alguna manera eso logrará crear una integración con unas más grandes. Entonces siempre habrá una invitación a que ese gusto, a esa emoción que existe por lo cinematográfico también se prolongue hacia el desarrollo y un desarrollo que tiene que tener, digamos, espacios de capacitación y espacios de conocimiento para pues, obviamente lograr un lenguaje efectivo. Invito a todos a amar el cine y sentir que es una posibilidad de lenguaje donde la libertad de expresión se vuelve importante a través de la poética visual y la poética narrativa que también es muy importante. Entonces, bienvenidos a este mundo y viva el cine, larga vida el cine nacional.